Lo que pasó, pasó. El dúo dinámico. Luka y LeBron combinaron 70 puntos en el séptimo triunfo seguido de Los Ángeles Lakers. Suben y bajan. Suben y bajan, parecen hacen. Los Celtics afirmaron el segundo lugar del este y los Blazers escalaron al noveno puesto del oeste tras la caída de los Warriors. Falso triple doble. Hoy no hay falso asado. 29 puntos, 14 rebotes y 10 pérdidas para Nikola Jokic en la derrota de Memphis Grizzlies. Ante Memphis Grizzlies. El campeón es un tren bala. 10º triunfo seguido de OKC que dejó a Brooklyn en 24 puntos en el primer tiempo, segunda peor marca de la historia de la NBA. Vuela el halcón. 11 victorias seguidas para Atlanta Hawks, su cuarta mejor marca en la historia de la NBA. Pésima noticia en Detroit. Cade Cunningham sufrió un colapso pulmonar y será baja por tiempo prolongado. Detroit está 3,5 por encima de Boston, su primer perseguidor, y hay una trampa en esto que estamos diciendo porque en realidad son 3,5, pero tiene el tiebreaker a su favor, o sea que Boston debería ganar un cuarto partido para superar a los Detroit Pistons en la parte más alta de la conferencia este, junto con el Dr. Seitune, con Fer Torocchi, les habla Leo Amargo, el abrazo para el mariscal Marcelo Nogueira, comenzando una nueva edición de Crossover, 1 hora de NBA todos los días. Hola Doc, ¿cómo va eso? Buen jueves para vos. ¿Qué tal? Buen jueves para todos. Tengo una propuesta, un desafío para hacerle al flaco Nogueira, que tan dedicadamente nos prepara lo que pasó, ya que el nombre de la sección tiene un nombre de canción, y aprovechando que esta edición tuvo varias referencias musicales, ¿por qué no todos los títulos deberían tener alguna referencia musical? Me parece que es un desafío. O sea, le puede llevar un tiempo, pero con lo creativo que es el flaco, yo creo que lo va a sacar en unos 4 segundos. Le puede llegar a tardar, así que nada, me gustaría verlo. Me gusta. Creo que es un buen desafío, incluso también para la Brigada B, de lo que pasó, que a veces se hace cargo del titulaje. ¿O no, Fer? ¿Cómo estás? Sí, a veces hay que hacerse cargo. Buenas tardes para los dos, también para todos los que están del otro lado. Y pónganle like, comenten, compartan con algún amigo, que siempre está bueno para llegarle a más gente, así que nunca está de más. Venimos de una jornada con muchas novedades, sobre todo lo que pasó en el partido de los Lakers, pero bueno, también aquella caída inesperada de Denver contra Memphis, ¿no? Sí, creo que ha sido la que más nos ha llamado la atención a todos, ¿no? En esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa con los Nuggets? ¿Se ponen a punto o no se ponen? Algo que hablamos mucho en los últimos programas también. Deberían llegar, van a llegar, no van a llegar. ¿Qué pasa con ellos? Van y pierden contra Memphis de visitante. Un Memphis además con un montón de bajas, con un equipo que no sabes bien nunca cuál es la verdadera cara o cuáles son los nombres que van a tener a disposición. Y un Denver que estuvo prácticamente completo, salvo por Aaron Gordon y Peyton Watson, que hace rato que sigue afuera, pero todo esto a pedir ¿de quién? De Los Ángeles Lakers, que además terminan sacando adelante un partido que por momentos no fue vistoso. ¿Estamos los tres de acuerdo con eso o no? Completamente. Sí, totalmente. Creo que los Lakers siguen teniendo esta historia de tienen que hacer 120, 130, 140 puntos para ganar un partido, lo cual obviamente en fase regular todavía es sostenible, sobre todo en este tramo de Luka Doncic, que creo que es su mejor desde la llegada de los Lakers sin dudas, y probablemente el mejor en los últimos 2 a 3 años de su carrera. Después de las finales para acá probablemente sea su mejor momento, y bueno, creo que quizás en fase regular lo pueden mantener, pero cuando lleguen los playoffs se le va a complicar un poco. Ayer me decía un amigo de los tres, hablando largo y tendido con él, me decía, me parece que Denver quiere jugar con Houston en primera ronda. Yo digo, a mí me parece que no está con la nafta al 100%, y no es que es como un auto que no importa si tenés un cuarto de tanque, vas a llegar igual a algún lugar. Me da la sensación de que hay algo que no está terminando de engranar. Después puede ser que, creo que cualquiera, si elegís, que no siempre pasa, y en esto de a quién preferís en primera ronda, que es una pregunta que detesto, me parece que si hacemos el juego, cualquiera de los que no se llamen Houston Rockets van a preferir a Houston dentro de los que están en zona de playoff directo, porque alguno va a decir, y yo prefiero no sé, a los Pelicans, bueno, los Pelicans no, porque están bien, pero yo prefiero jugar con Utah en primera ronda, o uno te va a decir, y yo prefiero jugar contra Liniers de Bahía Blanca. No, estamos hablando de entre los 6 de arriba. Creo que a como estamos viendo hoy, un equipo que en el clutch desaparece o se cae a pedazos, Doc, como es Houston Rockets,
Creo que cualquiera de todos los equipos que no son Houston justamente, quieren jugar con ellos en primera ronda. Después no sé, no creo, no lo veo a Denver yendo para atrás, no lo veo a Denver especulando, no los veo realmente, yo no es que no lo consigo, no me parece que lo vayan a hacer. Ahora, a pedir de Lakers todo lo que ocurrió ayer, ¿no? Pero además un 18 de marzo, cuando falta un poco menos de un mes para que termine la temporada regular, no se puede especular nada todavía. O sea, no sabemos si Houston va a terminar quinto, va a terminar sexto, puede terminar séptimo incluso también, puede terminar tercero. Creo que cualquier tipo de especulación en este caso, no solo que no creo que suceda, sino que realmente no tendría ningún sentido. Es especular por especular. Entonces, no termina cerrando por ningún lado. De parte de Houston, o sea, Lakers necesita hacerle 120 puntos a todos los equipos, salvo que te llame Houston Rockets, que está pasando por un momento ofensivo realmente pésimo, calamitoso, diría incluso, y todos los sinónimos que se nos puedan llegar a ocurrir. Pienso bueno, tuvieron la ausencia de Alperen Sengun durante varios partidos, ayer volvió, no tuvo un partido excepcional, pero sí se nota su influencia, especialmente ante una defensa de los Lakers que, mejorando y en un buen momento de la temporada, no es de elite 100%, entonces le pueden encontrar facilidades. Creo que la gran desventaja que tiene Houston es que no tiene tiradores hoy por hoy que sean confiables. Jabari Smith se supone que es triplero, no está terminando de enganchar, por lo menos después de la pausa del All-Star. Tari Eason en marzo está tirando 1 de 28 en triples, que creo que es algo así como un 3%. Dorian Finney-Smith lo mismo. Cuando juegan Durant y Reed Shepard un poco la cosa se acomoda, pero necesitan que metan, no sé, el 60% de los triples. Sí, para terminar compensando. Y si vas al cierre de ayer, Doc, Houston, perdón. Los Lakers eligieron que tiren todos los demás que no sean justamente Kevin Durant. Lo liberaron a Shepard y Shepard solo tampoco la pudo meter. Sí, la podría haber metido igual. Sí. O sea, yo no me animo a meterlo en ese grupo de inconsistentes, porque la verdad es que lo que le da a la ofensiva de Houston es muchísimo. Incluso en su segundo año o en su primer año real, digamos, de minutos considerables. Pero creo que Houston tiene un gran problema con la ofensiva. La defensa dentro de todo funciona. Ya no es el pilar reboteador, por más que lidere la liga en rebotes, que era con Steven Adams, que era con jugadores con un poco más de tamaño. Pero sí, me parece que también hay que... O sea, hablé de Houston, no tengo que sacarle mérito a Los Ángeles Lakers, que están teniendo unas grandes semanas, un último mes muy, muy bueno, y que me parece que es digno de destacar también. ¿Fer? Sí, para agregar que creo que sobre todo el punto que conecta a Denver y a Houston y también un poco a los Lakers, ¿no? Es el tema de no estar quizás en su mejor versión colectiva. Obviamente los Lakers están terceros, entonces también hay que decir que están en una posición mejor que los otros, lo dicen los resultados. Creo que los Lakers lo que han logrado principalmente en el tramo sin LeBron y ahora con LeBron nuevamente en cancha, es encontrar algunas respuestas. Creo que Marcus Smart está en su mejor momento desde que llegó. DeAndre Ayton parece haber entendido su rol, más allá de los chistes que se puede hacer por la declaración que hizo ayer. Y la verdad que es un equipo que cada vez funciona un poco más. Insisto, lo mismo, me parece que defensivamente siguen teniendo algunos puntos flacos que obviamente inciden en su rendimiento. Del otro lado, un Houston que, como bien marcaba Martín, ¿no? Depende mucho de Kevin Durant y de Reed Shepard. Entonces, un poco las defensas se entienden que lo mejor es presionar a los tiradores, a ellos dos, y bueno, que juegue Sengun, que sean los otros los que anotan. De hecho, Kevin Durant en los últimos partidos no ha estado en sus máximas de anotación, más por diseño de las defensas rivales y por darle, quizá doble marcarlo para que tiren otros. Y del otro lado de la historia, quizás en combinación con esto que hablamos de Denver y Houston, Denver es entre los 21 equipos que compiten en la NBA, pero que compiten en serio, es decir, los 20 de playoff y play-in, más New Orleans, que no tienen su pick, hoy es el peor defensivamente en cada 100 posesiones, es el 21º
en eficiencia defensiva. Entonces también creo que los Nuggets no están en su mejor versión defensiva. Cuando sacrificaron a Michael Porter Jr. Buscaban eso y la verdad es que no lo encontraron todavía. Y bueno, está a las claras, ¿no? Tienen un gran talento, pero no terminan de encontrar su mejor versión. Ahí estamos viendo un poco las imágenes de ayer, el cierre a toda orquesta de Luka Doncic. Un gran partido de LeBron, después de que habíamos mencionado que había bajado bastante no su prestación. Recordemos, los Lakers habían ganado 4 sin él, después vuelve, o 3 sin él y vuelve al cuarto. Ahora se me escapa, no me acuerdo si fue que ganaron 4 y volvió al quinto. Pero la realidad es que con él y sin él están ganando. Después de un momento en el que parecía que lo habían convencido, comillas, muy grandes, de no tener tanto la pelota él. Bueno, ayer hubo un momento en el que los Lakers renacen a partir de LeBron, de la mano después del cierre de Luka Doncic, también en un partido en el que, insisto, vimos no 2 caras, vimos 4 caras distintas. Ahorita decimos las 2 caras de la moneda, bueno, esto no era una moneda, era directamente un cubo, y nos faltaron un par más todavía para ver. Y en esta cuestión, Doc, decíamos, los Lakers están ganando. ¿Por qué están ganando? ¿Sí? Primero y principal, es tipo el juego de ayer que hicimos de marzo en la NBA. Bueno, hagamos un punteo de temas de por qué están ganando. Fer tiraba un poco y explicaba algunos de estos también. Me parece, bueno, el horno en la cocina, el sillón en el living, la cama en el dormitorio. Pero ¿qué sería cada una de estas cosas? Porque hacerle entender a Ayton que él no va a ser la primera espada nunca es fundamental. Pero a la vez también encontrar y convencer tanto del ataque como de sistemas defensivos que hasta acá no habían ensayado, como comenzar al revés algunas defensas. Lo explicábamos hace unos días, esto de la zona y después de 2 pases pasar a hombre. Bueno, los Lakers contra Minnesota lo hicieron al revés. Ayer en algún momento también se vio que es comenzar en hombre y al segundo pase o al primero, dependiendo de la orden que sea, se plantan en zona, entonces te dificultan cuando no la estás metiendo de 3, eso te complica mucho el ataque. Creo que hay una sinergia muy interesante entre Redick y el cuerpo técnico y los que los jugadores están llevando adelante ahora. No sé y no me interesa saber si van a pasar primera ronda o no, porque es hacer futurología, pero digo, haciendo un poco la radiografía de estos Lakers, ¿por dónde empezarías vos? Yo creo que más allá del sistema concreto que están implementando, que entiendo que tiene su complejidad y que está bueno explicarlo y que de hecho ya se ha hecho en este programa, es hablar de el hecho de que Lakers esté implementando un sistema defensivo, sea cual sea, y que haya cierta sinergia, te tomo la palabra, coherencia en lo que están haciendo en ese costado de la cancha. Después en ataque creo que también la cosa está funcionando muy bien. Nunca se dudó mucho de las capacidades que puede llegar a tener Lakers con un Doncic encendido como ayer, con Austin Reeves entendiendo su rol también, que creo que siempre lo hizo, pero pudiendo también sumar cuando su rol no es tan primario, que eso en algún momento había quedado medio de ver, con un LeBron en el rol que medio que todos esperábamos y que de hecho vimos un poco en su primer partido de la temporada con Utah, lo recuerdo muy bien, como en un rol más de con los 2 pies en el piso, de pasador, entendiendo un poco más que es el número 2, que creo que siempre lo hizo, pero quedaba plasmarlo en la cancha. Y el resto de los jugadores no perdiéndose en defensa. Ni siquiera te digo siendo especialistas, que el único especialista ahí es Marcus Smart, que siempre lo hizo bien en la temporada. Pero eso, encontrar a un Larrevia, a un Hachimura, a Ayton, que no son especialmente buenos, diría ni mucho menos en ese costado de la cancha, pero siendo parte de un sistema que es coherente y que todos lo entienden y que evidentemente están dispuestos a poner en práctica, me parece que es fundamental para cualquier equipo, pero más para un equipo de Lakers que no se va a sentir nunca cómodo defendiendo uno contra uno, defendiendo al hombre una defensa normal, sin que tenga como ciertas indicaciones y sin necesitar tapar ciertas debilidades. Entonces creo que todo empieza, como muchos equipos, de atrás para adelante. Creo que yo lo explicaría por ahí. ¿Fer? Sí, básicamente es lo mismo. También es entender cuáles son tus puntos débiles y empezar a construir desde ahí. A ver, creo que los Lakers lo que hicieron muy bien es poder plantarse en una zona, entendiendo que quizás físicamente el equipo no está... tiene una mayor prestación en la cercanía al aro que lejos. Entonces es
un poco economizar los esfuerzos, entender que tu roster te da para eso. Y después, como pasa en todos los deportes y en todas las ligas, es plantear algo, conseguís buenos resultados, obviamente eso te sube la moral, entonces te hace convencer un poco más de lo que se está planteando. Creo que, a ver, no es un equipo que tenga jugadores que sean malos, sino simplemente que quizás defensivamente no son los mejores, entonces hay un poco de entender por dónde iba la cosa, entender cuáles eran tus límites y cuáles son tus puntos fuertes también, ¿no? Creo que lo han logrado bien y entienden que con Marcus Smart a la cabeza, quizás jugando una suerte de caja y uno, si se quiere, medio fantasma, pero bueno, algo así. Ese es un sistema defensivo que le ha dado resultados. A ver, los últimos 5 partidos le ganó a Denver, a Houston por duplicado y a los Knicks, además de los Bulls, creo. Entonces, estamos hablando de 3 equipos en realidad, 4 triunfos realmente significativos. A Minnesota también le había ganado. A Minnesota, sí, exactamente. Que fue el partido donde empezamos a descubrir esa zona que marcábamos antes. Doc, si te digo el concepto Lakers en marzo, ¿lo comprás? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Te acordás del año pasado lo que se hablaba de Jackson Hayes en marzo? Sí. Y lo que terminó siendo en playoff también. Era lo mismo. Era en su momento en marzo. Está bien, con un mes de sociedad, medio de enamoramiento, tipo luna de miel con Luka Doncic, que se habían encontrado. Era la reencarnación de, no sé, Hakeem Olajuwon o Will Chamberlain o el pivot que ustedes quieran, o Shaquille O'Neal. Estaba muy fresco también lo que había sido la combinación con, se me fue el pivot de rulos de Dallas. Derek Lively. Lively, gracias. Estaba muy fresca la combinación de lo que había sido Luka en la temporada regular, llevando también hasta las finales a los Mavericks, con un pivot en teoría similar a Jackson Hayes. En teoría. Sí. No, a la vez creo que encuentra un poco esas virtudes. Después uno puede decir, bueno, ¿por qué le fue tan bien? Un poco por disciplina y por todo lo que fuimos hablando. Y un poco porque, en el caso de Houston, es el rival ideal para defender de esa manera. O sea, un equipo que no solo es malo tirando, sino que está en el peor mes tirador de toda su temporada. Entonces, me remonto al partido 1 o el partido 3, 4, 5 contra Minnesota Timberwolves en la serie de playoffs del año pasado. Y un poco se vivían y morían por el triple. Creo que fue el partido 1 que tuvieron, no sé, un 60% de efectividad. Y Lakers no tuvo chance. Está bien, es verdad que probablemente 30 de 30 equipos de NBA no tengan chance contra un equipo que tira el 60% de triples. Ahora, si le permitís tirar muchos tiros abiertos y un poco te la estás buscando. Sí, entonces, también es cierto que en una primera, por eso decía, no quiero caer en una primera ronda contra nadie, porque decimos, se manca, no se manca, y no es la idea hacer futurología. No. También es muy probable que, como vimos en el partido contra Minnesota, que Minnesota tiró muy mal de 3, tiros liberados, no tuvo segundas chances, tiros apresurados, muy mala selección de tiro, pero muchos de ellos abiertos de todas formas. Puede haber sido 1 en 1000, porque ayer tiró 40 y pico %. Está bien, jugó contra Utah, en un partido que lo rompe dentro de todo rápido. Era obvio que en algún momento le iba a sacar diferencia y lo iba a ganar, y muchos de esos tiros pueden ser aún más liberados de lo normal. Pero digo, no lo veo a Minnesota tirando otra vez tan mal como tiró en el Crypto.com Arena hace una semana. Quizás a uno puede decir, bueno, pero el razonamiento no aplicaría también para 2 partidos consecutivos contra Houston. Es una muestra pequeña. Y Houston no es tan mal equipo triplero, pero está en un mes, como bien decías recién, no es tan malo. Te vi la cara. No es tan malo. Puede ser malo, pero no tan malo. Es un equipo que tiene a Kevin Durant. No es tan malo. Hay excepciones que te pueden romper un poco ese tan malo. O Shepard, como lo decías vos, o una noche en el modo serrucho, muy arriba, muy abajo, de Jabari Smith Jr., Hay algunos nombres ahí dando vueltas. Sengun, que ayer termina metiendo un par de triples medio de coraje, cuando ya prácticamente se le había ido el partido. Pero me parece que si vas a apostar a que no te lo ganen tirando de 3, estás al borde de la cornisa todo el tiempo. Está bien, si eso es lo que te da una expectativa y te da la chance de ganar, ¿quién es uno para decir que no lo puede tomar? Además, ¿quién es uno para decir algo a un cuerpo técnico, no? Pero me parece que no deja de ser arriesgado, Fer, no sé cómo lo ves vos. Sí, creo que quizás a comparación de otras temporadas tienen más personal para competir en
yo meto un triple, vos metes otro. Porque Claro. con la incorporación de Luke Kennard, con la incorporación de Andre Ayton, tiene un poquito más de tiradores, si se quiere. Entiendo que, como bien decía Martín, no es lo mismo jugar contra Houston que contra Minnesota, o contra San Antonio, o contra esta versión de Oklahoma que ahora es más efectiva desde el triple quizá que el año pasado. Vas a coquetear con esa y vas a entender que todo va a girar en torno a tu ataque. El objetivo de la defensa es más no tener que ganar 130 a 129 y a ver si lo podemos llevar a un terreno de ganar 120 a 119. A ver, no es que van a esperar ser el mejor equipo defensivo de la liga, sino minimizar un poco la prestación ofensiva que tienen que tener Luka y LeBron para ganar los partidos. Creo que pasa más por ese lado. Lo que sí creo es que, o sea, puede haber alguien y con razón que nos diga, miren por lo que lo están jugando los Lakers, o sea, por triunfos contra Minnesota, Denver, Houston, digo, hay 25 equipos más en la NBA y a todos esos también les está ganando. Yo creo que lo que no hay discusión es que Lakers es un equipo de playoffs y es un buen equipo en la NBA. Digo, partiendo de esa base y exigiéndoles como un equipo que va a jugar playoffs, ahí sí le podemos encontrar alguna debilidad en la que pueda llegar a ser expuesta contra este tipo de rivales. Claro. Después, bueno, si juega contra Utah, ahí le va a ganar porque es un buen equipo y porque tiene buenos jugadores. Porque, de hecho, en este último mes encontró un buen funcionamiento. A lo que estamos yendo, entiendo los tres, y entiendo que van a estar de acuerdo, es, bueno, si nos ponemos a hilar fino, y no por hacer futurología, pero sí en pensar en es bueno, pero qué tan bueno y qué puede hacer sostenidamente durante los próximos 2 meses y qué no. Creo que sí podemos encontrar algunas debilidades y hablan de, bueno, lo arriesgado de la defensa. Yo digo, bueno, es un poco lo que hay. También, claro. O sea, es una sábana, no sé si corta, pero por lo menos intermedia. ¿Se acuerdan del razonamiento que habíamos puesto arriba de la mesa, esto de en qué momento se había ido todo tan al demonio de relativizarle el aporte de LeBron James para el equipo de los Lakers? Esto de sin él juegan mejor y sin él ganan. Esa pavada que se llegó a leer y que se propuso en algún momento. En este caso también se podría aplicar a, vos decías, bueno, lo estamos jugando porque le ganaron a Minnesota, le ganaron a Houston, le ganaron a Denver, le ganaron a los Knicks. Antes del corte por el All-Star y quizás un poquitito después también, los Lakers no le ganaban equipos que tuvieran récord de 50%. Y a partir de ahí para acá le empezaron a ganar. Entonces ahí es en donde también uno tiene que empezar a explicar y a ver por qué ganan, cómo ganan y de la forma en la que están ganando. Creo que va por ese lado. Después, si se mancan o no se mancan en primera ronda, si llegan hasta las finales de conferencia o ganan el anillo de la NBA, y el tiempo lo dirá. También es cierto que si vamos al principio de la temporada, tuvimos un tramo en donde hablamos bastante de los Lakers y decíamos, están defendiendo de una manera que el año pasado no lo hacían y estaban ganándole equipos que el año pasado perdían. Con los que el año pasado perdían. Mejor vamos a construir bien la frase. Entonces me parece que en este mes no es que recuperaron la memoria del principio de temporada. Me parece que cambiaron y entendieron por dónde tienen que ir para competir de la manera que están compitiendo. Y no solo están compitiendo, de la manera que están ganando. Porque no es lo mismo competir que ganar. Yo le daría el mérito en ese sentido, no a Luka, no a LeBron y no a Reeves, aunque en ofensiva lo están haciendo funcionar mejor. Y no porque no tengan mérito, sino porque ya vienen teniendo una buena actuación desde el principio de la temporada, después de algunos partidos que tuvieron que ajustar un poquito, sino al resto, que sí, el resto era el que estaba un poco, me parece, a deber, especialmente en defensa. Es lo que decía antes, digo, Ayton se perdía, Hachimura se perdía, Larrabia un poco hacía lo que podía, no, a Smart no lo incluyo. Entonces, creo que eso es lo que necesitaba Lakers, un poco a lo Dallas en 2023. Digo, si es una... sin tener ese poderío defensivo, con los internos que tenía, con los aleros, las ala pivots y demás, sí es una versión un poco más cercana a esa versión defensiva de, bueno, Luka lo va a dar todo, que de hecho ayer salieron unos números en una nota de Kelly Iko, que sus números en defensa vienen siendo muy buenos, especialmente en Isolation. Saludos a Isolation NBA. Pero que bueno, tiene que tener un poco de apoyo, no es un especialista.
Y si al lado lo ponen a Dalton Knecht, que no está jugando, pero es un ejemplo, y bueno, se va a complicar bastante la situación. Entonces, felicidades y va el mérito a los jugadores de rol que están encontrando ese rol, valga la redundancia, Sí. para ayudar en defensa. Después para otro momento, y ya te dejo, Fer, para escucharte a vos también, en otro momento, Doc, nos quedará necesitaremos el tiempo para explicar si los principales le dieron lugar a los secundarios o los secundarios se ganaron el lugar de los principales, para nivelar un poco. Es encontrar el equilibrio, no es una u otra, eso está claro, pero digo, en otro momento voy al equipo de Dallas, que juega las finales con Boston. Ese equipo de Dallas hace unos playoffs tremendos, por algo llega a las finales, juega muy bien, defiende muy bien, entiende por dónde tenía que construir, pero en las finales era muy difícil que un equipo en donde, sin entrar en tasa de uso y estadísticas puntuales, tomaban el 80% de los tiros dos jugadores y los poquitos tiros que le quedaban a los demás estaban obligados a meterlos, si no, no le iba a llegar nunca la pelota. Bueno, acá me parece que también encontraron un poco el equilibrio en base a Hachimura la está metiendo, la Arabia la está metiendo, Smart es Smart te da y te quita, pero la experiencia Smart es eso mismo. Pero creo que va mucho por ese lado también. Tendremos que en algún momento analizar eso también. Y quedará para otro programa. Pero Fer, quiero escucharte a vos. Sí, igualmente pasa por ese lado, porque a ver, ayer en el último cuarto, 19 puntos los combinan LeBron y Luka. Entonces la función del equipo un poco es llevarlo a esa situación de acompañamos, te llevamos hasta el momento definitorio y ahí dependemos de lo que puedan generar ellos, que pasa un poco con todos los equipos y con todos los elencos que tienen estrellas. A ver, no es física cuántica ni es algo significativo que estoy descubriendo. Sí es verdad que los Lakers tienen una prestación más pensada o orientada hacia lo que es las estrellas, que quizás de lo que vemos de Oklahoma, de Boston o de San Antonio, que es más colectivo, más allá de lo que puedan aportar Shea o Wemby o Tatum o Brown. Obviamente me parece que la principal virtud de estos Lakers es haber encontrado, quizás en los momentos más por obligación que por situación, que por diseño, cuando se lesionó Reeves, cuando se lesionó LeBron, quedaron obligados a encontrar ese funcionamiento porque era lo que básicamente necesitaban. Les salió bien por ellos, tiene su mérito J.J. Redick en eso. Obviamente es un equipo que está tercero, entonces no sé si es favorito en sus series de playoff en caso de jugar contra el que está cuarto, el que está quinto, el que está sexto, que es quién sería su rival en la primera ronda, pero sí que tiene algunas herramientas más en comparación a otros años y vuelvo a lo mismo. Me parece a mí que Luka no va a ser el MVP, pero está en nivel de poderlo discutir. Obviamente Jay para mí lo es y Jay lo debería ganar y probablemente Jokic sería el segundo en la carrera. Y hay muchos jugadores, incluso el mismo Cade Cunningham ahora, que lamentablemente se lesionó, pero Luka me parece que está en su mejor versión y eso también ayuda. Sí, ¿Qué tan lejos está Luka de Jay? Yo creo que hoy está por encima de Jokic, porque esto no deja de ser un deporte colectivo y está poniendo a su equipo tercero. El tema es dónde pones a Wemby con ese razonamiento. Por eso, yo creo que está todo muy apretado. Sí. O sea, entiendo que el consenso es que Jay Alexander. Eso te iba a decir. De acuerdo. Está todo muy apretado, 2 o 3 escalones por detrás de lo que está haciendo Jay, que lo hizo sostenido durante toda la temporada. Ese es el condicionante que pongo yo arriba de la mesa con respecto a todos los demás. Cade podría ser otro. Y así todo corre muy por detrás de Jay Gilgeous Alexander. A la vez lo de Luka también fue bastante consistente. Lo que no era consistente era lo de sus compañeros, que es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿hasta qué punto? No sé, pregunto, Sí, yo en ese sentido, si vamos a los números nada más, que no me gusta para nada, pero que sirve para ejemplificar a favor y en contra, Jokic también está promediando un triple doble si es por eso. Y muchas veces vamos con los números, vemos las cosas que hacen de una manera productiva, individual, realmente muy muy buena, pero como esto sigue siendo un deporte de equipo no te alcanza. Por más que sea un premio individual, vos podés hacer cosas muy buenas, lucirte y demás, pero a la vez también
si ves que no ayudás y no mejorás a los demás, y no te sirve. Y lo del caso de Shai Gilgeous-Alexander, labura adelante y labura atrás. Y es constante con todo y le alcanzan 3/4 para hacer todo lo que hace. Ahí es donde explico por qué para mí Shai está por encima del resto en la carrera del MVP. Después, si Luka está un poquito más cerca ahora por este último mes o un poquito más lejos, bueno, ese es otro debate y me parece que también está bueno. Está más cerca, sin dudas, pero lo de Shai ha sido tan bueno que yo no se lo discutiría en lo más mínimo. Tomando eso de Jay, lo que iba a preguntar es, sin tener lo de la regla de los 65 partidos, porque después tenés que hilar fino en la cantidad de partidos que jugaron o que pueden jugar, ¿cómo ordenarían ustedes a los primeros 4 en la carrera por el MVP? Doc. Es difícil, ¿eh? No, a ver, a Jay lo sigo poniendo primero. Creo que lo pongo a Wemby segundo, a Jokic tercero y a Luka cuarto. Pero por nada. Casi que por costumbre. Porque poner otro orden sería hacer un... no sé. Pero creo que ese es el orden. No sé ¿Vos, ustedes Fer? cómo lo ven. ¿Qué harías? Yo iría primero Jay, segundo Jokic, tercero Luka y cuarto Wemby. Y quinto, y perdónenme, lo meto a Jaylen Brown. Para de nuevo, ¿cómo es el orden que diste del 1 al 4? Primero Luka, Sí. segundo Jokic, tercero, segundo Jokic, tercero Luka, cuarto Wemby. Está bien, primero Shai. Primero Sí, Jay. sí. Ahí está. Sí, No, dijiste primero Luka, por eso yo perdón. me taré con eso. Sí, me resulta muy difícil. Yo a Luka lo pongo a la altura de Jaylen Brown y me parece, porque soy los Celtics. No. Sino porque vi todos los partidos de los Celtics y porque puedo fundamentar por qué lo pongo a la altura de Luka. ¿Dónde No, lo...? es una locura. No, pero No viste lo es. que generalmente el público promedio tiende a no ver los partidos de los Celtics y es algo con lo que vengo batallando hace años. Entonces, Yo confío en que nuestro público ve los partidos igual. yo confío, sí. Confío Sí. plenamente. No subestimo a nadie. De los propios no subestimo a nadie. Entonces, yo lo pongo ahí en ese. Para mí está Jay muy arriba. Yo a Jokic lo ponía para debatirle en algún momento de la temporada ese premio a Jay. Creo que por cuestiones individuales y colectivas ha perdido un poco de terreno. Y lo puedo poner en un segundo escalón tranquilamente a Jokic, Luka y Jaylen Brown. Después los ordenamos como queremos. Y el quinto es Cade. Después, si Cade se mete en ese segundo escalón, sería con justicia. Pero bueno, el tema de los premios va a ser tremendo. Y esto que contabas vos, Fer, que lo habíamos mencionado en los títulos, lo de Cade Cunningham, que es básicamente un neumotórax, es un colapso pulmonar. Lo que tuvo lo va a tener, mucho tiempo fuera, porque encima no hay fecha estimativa para su regreso, ni mucho menos. ¿La vieron la jugada? ¿La volvieron a ver a la jugada en la que se lesiona? Yo solo en el momento, pero ahora no la tengo tan en la cabeza. Es No. increíble el golpe, porque no el No golpe, es- porque ni siquiera la es un verdad golpe. no es llamativo. Claro, o sea, es un pequeño choque con Trey Johnson, pero realmente cuando uno se entera de la noticia, realmente golpea mucho. Y bueno, es el otro debate, ¿no? La regla de los 65 partidos, está bien, está mal. Creo que queda para redes sociales y no vale la pena entrar ahí. Pero sí, bueno, que Cunningham lo va a dejar fuera de la consideración por los premios. Lo va a dejar fuera de los playoffs, que es lo que realmente importa. O al menos uno no sabe hasta dónde. Y lo importante, obviamente, es que se ponga bien antes de que juegue cualquier partido. Pero la verdad es que llama la atención y cómo de un momento a otro puede cambiar todo. No, eso es lo que te iba a decir también. O sea, no hay fecha estimada de retorno, pero no se habla de 3 meses. O sea, no hay fecha porque puede variar mucho, pero entiendo que si CJ McCollum tuvo 2 de estos. O sea, tuvo 2 veces un neumotórax y en una volvió en 3 semanas y en la otra volvió en 1 mes y medio. Que 1 mes y medio es un montón a esta altura de la temporada. Claro. Estamos hablando del final de la primera ronda. Pero, o sea, cabe la posibilidad de que lo veamos en playoff. Y obviamente sería buenísimo. Eso no una obviedad. Pero bueno,
al tener este tipo de, que ni siquiera son lesiones musculares, cuando es una lesión muscular en general, la evolución puede ser un poco mejor, puede ser un poco peor, pero es siempre más o menos la misma. O sea, uno dice, bueno, en desgarro 3 semanas, serán 2, serán 3 y media, depende del grado. Un esguince, bueno, serán 2, 3, un mes, sí, un mes y medio si es muy fuerte. Con este tipo de cosas, al haber pocos antecedentes, no puede ser algo raro, pero porque es raro en deportes sin tanto contacto fuerte, como el básquet, pues no sé, en fútbol americano, por ejemplo, son lesiones es un tipo de lesión más común, en el rugby, pero en el básquet es más complicado porque no hay tanto antecedente, entonces es difícil de hacer un estimativo, pero bueno, ojalá sea lo antes posible y con mucha salud. Fíjate, ahí tenemos la jugada en el momento en el que se lesiona. Pasa que le prestás atención y no parece algo realmente grave. Ahí chequea un par de veces, hay un toque y el jugador de Washington cae, pero cae por detrás de Cunningham, no es que le cae encima. Sí, sí, sí. En esta cámara se ve aún mejor. Ahí hay un toque, pero le cae por detrás, le cae incluso a la altura de las piernas. Pero Cunningham queda realmente muy sentido. Ese es el momento en el que le cuesta levantarse, se para y me veo como que al toque enfila para el banco y del banco después se va para el vestuario porque, bueno, se lo notaba como colapsado, bueno, utilizando el mismo término de la lesión, ¿no? En este caso. Pero Sí, rarísimo. debe ser, sí, especulando un poco, debe ser de ese tipo de lesiones que te pegan o te tocan en el lugar justo en el momento, o sea, justo no, tuviste justo la mala suerte de que te tocan en Claro. ese lugar, en ese momento, haciendo un movimiento y tenés una lesión, o no sé si llamarla lesión, no sé si es el término correcto. Condición, algo que le haya pasado, vamos a decir, en un término demasiado general y poco médico. Me gusta la precisión, la precisión, periodismo de precisión, sí, en esta cosa que le pasó. Así, le diremos así por ahí, bueno, totalmente. Bueno, Eso. no hay que perder de vista que el diagnóstico, la primera información fue que fue espasmos en la espalda, porque en realidad era el choque. Claro. Y después, con el correr de las horas, se hicieron todos los análisis y no era eso, era otra cosa. Es una acción desafortunada que pasa en los partidos. A ver, no hay ni mala intención, ni mucho menos. Pero bueno, obviamente es una mala noticia para Detroit, que está en la lucha por mantener el primer puesto, con un Boston que cada día que pasa está un poco mejor. De hecho, ayer gana muy cómodo Golden State. Está bien, Golden State con muchas bajas, pero aún así ganó prácticamente desde el primer cuarto. Sí, en esta cosa divertida de Porzingis, juega, no juega, está un tiempo afuera, vuelve, va de titular, las primeras 2 acciones mete 2 tapas en la misma jugada. Se reía el letón en lo que fue su vuelta a un TD Garden que lo ha ovacionado, como en aquel primer partido de las finales donde volvió y apareció, entró a la cancha Doc, ¿te acordás? Como si fuera un rockstar. Hermoso. Bueno, le hicieron sentir todo el cariño a Porzingis en el TD Garden. Si todo comenzase hoy, mejor dicho, si terminase hoy la temporada regular y todos los playoffs comenzasen hoy, tendríamos esto. No cambió nada, ¿no? De ayer a hoy. Ah, sí, perdón, el play-in del oeste cambió. Claro, con la caída de los Warriors, Portland, que ganó ayer, le costó bastante contra Indiana, termina subiendo a la 9ª colocación y bueno, los Lakers obviamente sacan una pequeña ventaja, además de la subida de Minnesota por su triunfo a Utah y la caída de Houston. En el este se mantiene todo exactamente igual, ¿no? En ese sentido no ha cambiado nada. No sé si Houston no cayó al quinto. Sí, Houston estaba cuarto, exactamente. Estaba cuarto, sí. Sobre todo con la bueno, victoria es de algo que va a Minnesota. cambiar 40 veces hasta que termine la temporada. Porque va a ganar uno, va a perder uno, y está todo muy apretado. Lakers sacó un pequeño colchón, literalmente pequeño, pero... Colchoncito inflable. Bueno, sí, un colchoncito inflable, exacto. Va a estar todo muy, muy apretado, especialmente si ni Minnesota, ni Denver, ni Houston terminan de despegarse. Y siguen más o menos en la irregularidad. Uh-huh. Y después tenemos también en play-in lo apretado que quedó todo entre Clippers, Portland y Warriors, ¿no? Eso también es cierto.
Sí, porque los Clippers perdieron ayer contra los Pelicans, Portland achicó la distancia y bueno, realmente creo que es un juego, medio juego en realidad entre ellos. Y del otro lado, bueno, el crecimiento de Atlanta, ¿no? 11º triunfo consecutivo, está cada vez más firme con Jalen Johnson que está en un nivel bárbaro. Y un equipo que funciona muy bien, porque además ese es el punto, ¿no? Creo que es un equipo. Quizás no tiene los nombres más destacados, pero tiene un funcionamiento colectivo muy interesante. Obviamente, Dyson Daniels también importante en defensa, Nickel Alexander Walker siendo clave en todos lados, la verdad que hace de todo. Y bueno, y Atlanta que sigue ganando, sigue creciendo. Ya le había ganado a Orlando en los días anteriores y ahora, bueno, con este triunfo sobre los Mavericks. Sí, son 11 victorias, está andando bien y creo que esta remontada también va de la mano del lugar que encontró y aceptó y cómo está produciendo McCollum, ¿no? Que no esperábamos quizás este funcionamiento, después hay que ver hasta dónde quieren los Hawks que sigan con ellos o no, porque recordemos es expiring, pero la verdad es que está muy bien. Riz ayer viniendo desde la banca, Okongwu siendo muy regular también. Me gusta esta versión de Atlanta jugando con mucho... Y acá, anotalo, Doc, desparpajo. Sí, muy bien. Me parece que es una muy linda versión esta de Atlanta para disfrutar. Se está transformando en la parte final de la temporada en equipo de League Pass. Sí, recontra. Sí. 11 triunfos consecutivos. Y encima, ya haciendo una proyección un poco más amplia, va a tener el pick de los Pelicans. Claro. No va a tener el propio, porque es de San Antonio, pero sí va a tener el de los Pelicans, que es bastante más valioso. Y por el cual tuvieron que bajar 10 puestos en el draft de la temporada pasada, de esta temporada, en realidad. Así que, prometedor el futuro para Atlanta o es de esas cosas que pasan en marzo en la NBA. Uno nunca sabe. Sí, uno trata de mantener la mesura, pero creo que también es como, bueno, ¿compramos o no compramos Atlanta? Bueno, había pasado hace 2 temporadas, recuerdo, con Houston, que tuvo como una remontada importante en del 11º. No logró alcanzar creo que era Golden State en ese momento. El año pasado con Portland lo mismo, que no llegó al play-in, pero estuvo más o menos cerca. Bueno, parece que este año es Atlanta, ese equipo que ya el año que viene se le va a pedir un poco más, con la ventaja o con la diferencia de que ya es un equipo de play-in. Se le va a pedir un poquito más incluso. Y nada, va a estar entretenido verlos a los Hawks. No solo la temporada que viene, sino lo que queda esta temporada y en play-in, obviamente. O en playoff directo, no sé. ¿Por qué no? Podría pasar. Todo puede pasar. Antes de ir a los partidos de hoy, repasamos un poco en general todos los otros resultados. Me gusta la papa caliente de OKC, es buenísimo. Un gran título para que la foto sea McCain. Fer, te estás esforzando y estás haciendo un gran trabajo. Fíjate lo naturalizado que tenemos, que OKC puede pasar por arriba a cualquier rival, que lo dejamos casi para cuando quedan 13 minutos de programa. En un nivel bárbaro McCain. 40 triples desde que llegó a Oklahoma, creo que es lo más destacado, y 44% de efectividad. Creo que estoy siendo bastante reiterativo con el concepto, pero sigo sorprendido por el crecimiento desde el triple de OKC y sobre todo desde la banca, con Isaiah Joe y McCain como máximos anotadores, y lo está mostrando noche tras noche. Como si le hubiese faltado algún punto flaco a Oklahoma la temporada pasada, ¿no? Creo que realmente sigue creciendo y bueno, y este fichaje que le ha salido muy bien, obviamente. Casi como si buscar un jugador de primera ronda de la temporada pasada por solo una primera ronda y un poquito más fuese un gran negocio, ¿no? Pero bueno, saludos a Daryl Morey. Un abrazo grande, está siempre prendido junto con Marcelo Noguera comiendo un asado. Y es Carlos Cortopuesto, lo que decíamos de Minnesota, ganándole, le pegó una paliza bárbara a Utah, 147 a 106. Marzo en la NBA, Sensabok 41 puntos, Doc. Marzo en la NBA y encima 41 puntos en una derrota por 41 puntos también. Sí. Lo cual lo hace. No sé qué lo hace, si más meritorio, si menos meritorio, si más sorprendente. Lo hace Marzo en la NBA, la verdad. Fuera de contexto total. Podríamos hacer un razonamiento aún más estúpido de decir con 2 Sensabok hubieran ido a suplementario.
Ahí Marzo. va. Marzo en la NBA. Ahí va. Está bien. Sí. No funciona así, chicos. Igual, pero bueno, por las dudas, ¿viste? Capaz que Vos uno decís dice, que "Pero sí. es buena, ¿eh? Hay que contratar otro Sensa". No, no funciona así, no funciona así. Es una pavada lo que estoy diciendo. Bueno, para hoy tenemos una linda cantidad de partidos, ¿no? Y 19, bien digo. 8 son en total, claro. Son 8. Está ahí la duda de con qué equipo va a jugar Los Ángeles Lakers, ¿no? O sea, va a enfrentar a Miami Heat, digo, con qué roster a disposición tendrá J.J. Redick, porque leí ahí algún insider del conjunto angelino que decía, volaron a las 5:30 de la mañana para Miami y juegan a las 8:30, o sea, tienen menos horas incluso en el movimiento. Bueno, había algunos jugadores ahí listados como en duda todavía. Veremos con qué nos encontramos para el juego de hoy, siendo uno de los más destacados, Lakers Miami, Doc. Yo creo que sí, también entendiendo que Detroit va a estar sin Cade Cunningham. No es que tampoco un duelo contra los Wizards sea muy, muy llamativo, pero sí es verdad que la última vez que Detroit jugó sin Cade Cunningham contra los Wizards, nos regalaron un partidazo. Sí. Creo que fue doble overtime con un triple de Danny Jenkins, si mal no recuerdo. Así que... ¿Ese no fue ¿No fue el que relaté yo? Creo que sí. Claro, sí. Creo que sí, que fue por TNT Sports. Así que le pongo una fichita, obviamente. Con ganas de ver a San Antonio contra Phoenix, es un buen partido también. Y después, bueno, mucho ruido y pocas nueces, me parece. Fer, ¿por dónde vas vos? ¿Qué seleccionamos para hoy? Y San Antonio Phoenix cae de Maduro. Se Me cayó parece la un conexión. gran partido Orlando-Charlotte, porque están los dos ahí peleando playoff, play-in. Así que Orlando-Charlotte puede llegar a ser un gran partido y obviamente Miami-Lakers, dependiendo de qué personal aparezca, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Pero bueno, linda jornada para hoy. Recordando también, en un pequeño paréntesis, que desde la 1 de la tarde de Argentina, son casi las 4 horas, hay acción en el March Madness. En Disney Plus están todos los partidos de acá y hasta como las 2 de la mañana hay juegos. Digo, se terminan de jugar a las 2 y pico de la mañana porque algunos arrancan a la medianoche de acá. Así que si quieren ver y seguir un poquito, recomiendo fervientemente el último programa de In Your Face que está subido en Ucuplay, en donde Nehuen Vitrán habló un poquito, marcó algunos jugadores para seguir y explicó un poquito algunas cuestiones relacionadas con el torneo de NCAA masculino. Lo que sí está bueno marcar es que en Disney Plus está el masculino y el femenino. ¿Sí? Así que si quieren ver un poco, vayan por ahí. ¿Tienen un equipo por quien hinchar? ¿Eligieron uno? ¿Porque pintó? El mío va a durar poco porque es Texas, que entró por la ventana, así que no sé. Ojalá una primera ronda ganada estaría muy bien. Quiero Bien. anunciar que mi bracket ya quedó afuera. ¿En serio? ¿Ya perdió? Sí, porque Nebraska le ganó a Troy y yo había puesto que Troy le ganaba a Nebraska y era un upset. Así que... cosa que pasa. Perdió por 29 puntos. Tú, ahí nomás. Un cuarto. Tuve cerca. ¿Ves? No, Con pará. Sensabog que hubieran ganado como por 12. Ahí va. No, pará. Durante creo que la mitad, o sea, el primer cuarto del partido, que no es un cuarto literal, pero es la primera mitad de la primera mitad, Sí. estaban ganando, así que tenía razón yo. Si las cosas hubiesen sido distintas, ¿quién te dice? Pero bueno, son cosas que pasan. Pero elegiste un equipo, más allá del bracket, elegiste un equipo por el cual, no digo hinchar, pero hacerle las hurras. Si querés te digo que sí, pero la verdad es que me da exactamente lo mismo. Elegí uno, Doc. Jugás fantasy de fútbol Yo voy americano, por- jugás fantasy. Yo voy por los Gators de Florida. Mirá, vas por el back to back. Bueno, muy Y bien. me acordaba que habían ganado el año pasado. Solo Sí. para agregar, si están viendo esto en vivo, porque ya después está medio difícil, en cuanto termina el partido, nuestro programa, arranca el partido de Duke, que es el mejor equipo del país, al menos en términos de ranking, juega contra Siena. Así que bueno, va a Mirá. estar Cameron Pusser ahí, que es uno de los máximos talentos o promesas que tiene el básquetbol universitario. Pero ser de Duque es como ser de Real Madrid, es como ser de los Celtics en los 60, es como, bueno, Claro. está bien. Es muy Sí. fácil. Sí, yo voy por los Wolverines. Voy por Bien. Michigan. Tengo ahí como que quiero que le vaya bien a Kansas también, a los Jayhawks. Pero, a ver, si mal no recuerdo, no están del mismo lado del cuadro. Así que trataré de ver los dos.
Perfecto. Trataré de verlos. Y en otro momento les cuento por qué los Jayhawks. Nos vamos, amigos. Será hasta mañana, donde cerraremos la semana de crossover una vez más, junto con el Doc Seitune, con el bueno de Fer Toro, quien les habla, Leo Margo. Gracias por habernos acompañado. Marzo en la NBA. Y este es el cuadro de cómo está hoy, si todo terminase y mañana comenzarán los playoffs. Chau, hasta mañana.